Impecable, canal 8.5 HD. Impecable. Líderes en tecnología digital vía fibra óptica hasta tu hogar. Impecable. Tenemos el internet más veloz de Latinoamérica. Impecable. Televisión digital Ultra HD con la mejor programación. Impecable. Solicita tu servicio llamando ya mismo al 276106. Impecable. 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 Orgullosos de ser cusqueños. Guaira Radio Televisión. Las buenas nuevas, como el aire fresco. Vía Impecable, canal 8.5 HD. ¿Por qué los peruanos le decimos sí a Antauro Humala? Porque queremos que se impulse el trabajo y la generación de capital. Antauro sí. Porque queremos la priorización de la producción nacional. Antauro sí. Que se restaure la Constitución del 79 y dar una pena ejemplar a los corruptos, ladrones, violadores y todos los que atenten contra los valores del Estado y los peruanos. Antauro sí. Porque queremos que el Perú sea de todos los peruanos y regrese todo lo que se vendió y se concesionó corruptamente por los presidelincuentes. Antauro sí. Porque queremos trabajo para los peruanos. Antauro sí. Porque queremos libre tránsito en nuestro país, sin peajes donados a la corrupción. Antauro sí. Queremos que vuelva el servicio militar obligatorio como base y formación para nuestra juventud. Antauro sí. Porque queremos que se impulse la producción minero-energética. Antauro sí. Y queremos la reactivación del agro y la ganadería nativos. Antauro sí. Por eso le decimos sí a Antauro Humala, porque los peruanos queremos un Perú para todos los peruanos. Antauro Humala, presidente 2021. Antauro sí. Antauro amigo, el pueblo está contigo. Antauro Humala, tu gente te reclama. Señores televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Como todos los domingos, una vez más, aquí estamos con su programa Amaru. Un programa de opinión, de análisis y de propuesta política. En esta oportunidad vamos a hacer un programa muy importante porque vamos a tener también a dos entrevistados muy importantes. Primeramente vamos a tener una conversación, más que entrevista vamos a tener una conversación, porque como ustedes saben, este es un programa de opinión política, conducido por Renato Villalba. Salimos por Guaira Radio TV, a nivel de la región de Cusco, como también a nivel nacional por el internet. Dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro programa, y también vamos a presentar a nuestro primer invitado para esta conversación que tenemos, y se trata del cantautor argentino Francisco Albero, un compatriota sudamericano que lucha por sus ideas, por la patria grande. Esa patria grande que hablamos no es el sueño de Bolívar, esa patria grande es el sueño, no solo diremos el sueño, sino ha sido la iniciativa de nuestros antepasados los incas, con el Tahuantinsuyo, porque el Tahuantinsuyo se inició en Argentina, Tucumán, Quito, La Paz, extendiéndose, siendo un territorio tan extenso que fueron los incas los que tuvieron el primer concepto de lo que podría ser una confederación, la confederación del Tahuantinsuyo, que muchas veces es mal llamada por muchos historiadores y autores con el término de imperio del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo nunca fue un imperio, porque para ser imperio tendría que haber sido esclavista, y no era esclavista el Tahuantinsuyo, más al contrario, era una comunidad que se basaba en el sumajcauce, que es el buen vivir, que es muy diferente a mejor vivir. Entonces, dicho esta pequeña introducción, vamos a presentar a nuestro primer invitado, a Francisco Albero. Francisco, compañero, gracias. Realmente ahora que ya me estoy volviendo a Buenos Aires,
Hemos venido el 23 de enero por pocos días, un poco por una cuestión afectiva, familiar, reencontrarme con amigos, conocer a amigos y compañeros nuevos, luchadores, compañeros de ruta, de estos caminos musicales de lucha y de resistencia, de creación cultural. Y bueno, estoy saludando a todos los hermanos de Causachun, Cosco, Manta, de Urubamba, de toda Latinoamérica, de nuestra América y de todo el mundo que nos estén viendo ahora o luego. Yo sé que están presentes, que estamos con la misma decisión y bueno, es la unión lo que estamos proponiendo a través de la cultura y es lo que necesitamos como pueblo, la unión en la diversidad para luchar todos juntos por el mismo ideal. Así es, Francisco, como podremos ver, la música es pues una expresión cultural de un pueblo, seguro, una sociedad, y como tal también la música pues no solo puede ser para cantarle al amor, no solo puede ser para los lamentos de la tristeza, claro, sino también sirve para difundir ideas, exacto, para exponer propuestas, sí, o protestas también en este caso. Entonces la música es un vehículo muy importante, seguro, ¿cierto? Y en ese trabajo importante estás tú realizando este trabajo de musicales de nuestra América. Claro, exacto. Sí, sí. Yo soy cantautor, soy formado con estudios líricos, pero de familia de música nuestra. No le digo folklore, porque folk es en inglés, significa pueblo. Prefiero decirle música del pueblo, música nativa, música andina, música mestiza, música criolla de nuestra América, del Tahuantinsuyo. Y bueno, mi padre, un bajo vocal, un compositor, un poeta que me enseñó a cantar a los 2 años y medio, y desde ese momento hasta la actualidad no paré más, y el canto con fundamento es totalmente el que más me identifica. Recojo en cada pueblo los cantos anónimos y los conocidos, y también brindo mi granito de arena, como acá en los discos, caminos musicales de nuestra América, del cual se desprende Le Canto al Perú también, y en la Argentina, geografía musical argentina, con el corazón revolucionario también de las luchas federales, de las luchas montoneras de nuestra patria, de los pueblos originarios, y de Evita Perón, que como Tupac Amaru, Tupac Katari y Evita coinciden en Volveré y seré millones. Ahí está, qué importantes conceptos, y como verán, compatriotas, esto es un ejemplo de que nosotros, todos los sudamericanos, en algún momento tenemos que lograr el objetivo de la patria grande. Y ese es el temor del sistema capitalista. El que nosotros, los sudamericanos, podamos unirnos, podamos recuperar nuestras raíces ancestrales, y sería el momento en que podamos convertirnos en una gran potencia mundial. Ese es el temor del sistema capitalista, ese es el temor de los norteamericanos, de los ingleses en cierta forma, de la Unión Europea y de todas esas otras organizaciones. Y por eso nos atacan. Ahora más temprano que nunca hay que responder creativamente, unitariamente, porque si no esta bota imperialista ya le vemos la sombra. Por ahora se está acercando a Venezuela, después se va a acercar a todo el resto de los pueblos hermanos. No tenemos que perder de vista eso, y tenemos que estar unidos en la diversidad. Cada pueblo elige, y los líderes se erigen, como decíamos acá con Renato. Así que si se erigió un Perón, se erigió un Sandino, y se erigió un Tupac Amaru y también un Chávez en Venezuela, es necesario que acá en Perú también veamos qué líder se está erigiendo, y que haya toda una unidad de pensamiento y de acción. Es muy importante, así que eso es así, y bueno, tenemos que estar todos, y me incluyo yo también, con el arte, con la cultura. Así que bueno, en cualquier momento, por más que me estoy volviendo, seguimos en contacto, y seguramente que en el Inti Raymi quiero que el Frente Cultural de Liberación, que el Frente Patriótico, Revolucionario, donde entremos todos, nos fortalezca y podamos dar un paso cualitativo y cuantitativo en este tiempo. Qué bueno, Francisco.
Y ya bueno, tú sabes, ahora también seguramente nuestros compatriotas están con la intriga y de escuchar tus temas musicales, y de repente, a ver, podrías, sabemos que cultivas también nuestros huaynos, que son tradicionales de nuestra región y de nuestro país. Es una música ancestral, el huayno es cultivado todavía por los incas. Entonces, a ver si algún tema musical que podrías... Voy a empezar por el que compuse, el más antiguo y a su vez el más vigente. Le canto al Perú y a la patria grande, que recoge todas las tradiciones, como dije, de luchas, desde el Perú profundo, desde Tupac Amaru hasta la actualidad, y también, por supuesto, con los líderes que se han erigido en la historia, y los anónimos y los colectivos, el Baguazo, el Andaigualazo, los líderes que rescataron el pensamiento de nuestra América, y los escritores, y el Taita Arguedas, y el Amauta Mariátegui, y Velasco Alvarado, y tantos otros, y Antauro Humala, y los compañeros de la universidad, y los jóvenes que son perseguidos y estigmatizados, y bueno, la lista es infinita. Por eso mis referentes ahí están, a su vez, como la bandera de la Huipala, que es unión y diversidad también. Algunos la asocian solo con Bolivia, pero son las naciones preexistentes, anteriores a los estados. Es la unidad de criterio y de acción del Tahuantinsuyo. Y ahora vamos a ver en la imagen una chacana en la cual nuestro norte es el sur, eso nunca lo olvidemos. Y estamos todos tenemos que estar en ese fresco, todos, cada uno con su sentimiento, con su pensamiento, pero apuntando al mismo lado. Y voy a cantar este huayno, en el cual el norte es Tupac Amaru, el centro de mi corazón es Evita, tengo en el este a Emiliano Zapata y Pancho Villa, y también tengo también a los compañeros de Chile y del Uruguay profundo, los Tupamaros que también se reflejaron en Tupac Amaru, y bueno, y toda la unidad de nuestra América. Vamos con la imagen. Y el Che Guevara y Sandino en Nicaragua. Infinito. Eso. Desde Argentina al Perú, mi canto es de amor y liberación. Para cambiar la nación, luchemos unidos por nuestro sur. Causacho, un Perú y Latinoamérica unida. Cuando le canto al Perú, desde los Andes al mar, desde los Andes al mar, palpita mi corazón en un eco de amor, tierra y libertad. Palpita mi corazón muriendo de amor por mi cusqueña. Mi pueblo no callará su canto milenario, pues sabe que en la unidad desde la raíz se liberará. Pues sabe que en la unidad desde la raíz se liberará. Canta y sueña Perú con un nuevo país, que si lo sueñas tú, seguro que ha de surgir. Por la patria soberana, Tahuantinsuyana, debemos luchar. Para cambiar el Perú, luchemos unidos por nuestro sur. Causacho, un Perú, las luchas por la dignidad de la vida. Cholitas de mi Perú, mulatas criollas también, unamos ya nuestras manos y nuestras voces por el Perú. Unamos ya nuestras manos y nuestras voces por el Perú. La quena ya nos abraza desde Lima al Huascarán, y el erque lleno de amor revive al cantor en Saxa y Guamán. Y el erque lleno de amor revive al cantor
en Sacsayhuamán. Y por una América unida, en la diversidad, los pueblos se erigen, y no solo se eligen. Evo Chávez, Cristina, Mujica, Dilma, Correa, la patria grande te espera para la liberación. Por la patria soberana, con Antauro Humala hasta el final. Para cambiar la nación luchemos unidos. No hay la injerencia yanqui en América Latina. Sigue la autodeterminación y libertad de nuestros pueblos por la paz, por la cultura, por la educación y la liberación. Por el Perú, 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 viva el Perú. Desde Argentina, el peronismo revolucionario, un abrazo solidario para todo el pueblo peruano. Oye, qué bueno, qué bonito, Francisco, mis sinceras Gracias. felicitaciones, hermano. Eso. Que realmente es una música y unas letras que llegan no solo al sentimiento, no solo al corazón, sino más que todo hacen reflexionar. Sí. Que eso es el sentido, creo, de esa música o del arte que siempre Eso. se lleva, sale del corazón, Exacto. sale de las entrañas del ser Es humano. el arte de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa, de Walter Humala, del dúo Arguedas, de Martina Portocarrero, de Margot Palomino, de Gerarda Pacheco y de tantos más. Qué importante y qué interesante. Francisco, los trabajos que tienes realizados, a ver, de repente Sí, para nuestra teleaudiencia. son 30 años de música, imagínense, desde los 2 años y medio que canto. Están todos subidos a las redes, en el blog El Juglar de la Libertad y El Juglar del Amor, en el YouTube, Francisco Albero Canta. Ahí están videos, incluso de mi paso por el Perú, de hace 7 años, en los canales, y los discos completos también, videos que vamos a estar armando también con Guaira TV, pensando en el Inti Raymi, pensando en este gran frente cultural. Y bueno, los discos empezaron con Geografía Musical Argentina, Le Canto al Perú y Caminos Musicales, y todo aquello que a mí me despierta un sentimiento. Le hago una canción, he escrito muchas poesías sobre el Perú, tengo que editar el libro definitivamente, está en formato digital, virtual. Y bueno, todo lo que ustedes quieran, también me pueden escuchar en el programa desde Buenos Aires, Caminos Musicales. Pueden buscarme por Instagram, por YouTube y participar también. El objetivo es que participemos. Ahora con la tecnología no hay excusas. Podemos incluso contar cuestiones sociales. Ayer me reuní con compañeros que han sufrido en carne propia a veces la división interna que provoca el sistema capitalista, como que provoca las oligarquías, las élites, el imperialismo. Y bueno, me contaban también sus experiencias también de aquel conflicto interno armado del Perú, y yo siempre hablo desde mi lugar como argentino, que de memoria, de verdad y de justicia, y de no aceptar la división entre los hermanos, ¿no? De tener justamente en claro. Así que, bueno, por eso compuse también desde Bagua, Machu Picchu, desde Ayacucho, Andahuaylas, hay un pueblo esclarecido que no ha de detener su marcha. Ahí está, qué interesante, Francisco. De repente podrías una partecita de la canción. Dale, podrías regalarle a nuestra teleaudiencia, que está muy ávida de escuchar los temas de tu composición. Exacto. Y bueno, ahora con la imagen de Caminos Musicales de Nuestra América, como decía el poeta José Martí, el poeta cubano revolucionario, nuestra patria es América. Y por supuesto también no nos olvidamos de San Martín, de Simón Bolívar y también de Tupac Amaru, de los más antiguos y de los más actuales. Por eso el camino musical es el que nos encuentra a todos hermanados como el camino de la dignidad. Desde Bagua, Machu Picchu, desde Ayacucho a Andahuaylas, Bravo, Espinar y Arequipa, también por Puno y por Tacna, hay un pueblo
brazo del Inti Napacha. Porque mi pueblo es valiente, porque le sobran agallas, como le sobran motivos para defender su pancha. Causachun, pueblo del Cosco, Causachun, nuestra esperanza. La esperanza combativa, la esperanza en acción, no es ilusión, es creación heroica, ni calco ni copia, unidad en la diversidad. Estudiantes, obreros, campesinos, izquierda marcha, etnocaceristas, todo el pueblo de la América Latina, pueblos originarios, hasta la victoria siempre. Ahí está, qué bonito, qué bonito. Es un fragmentito. Qué bueno, es que importante, Francisco. Sí. Y podrías de repente mostrarnos también, tienes algunos Sí. trabajos musicales que has realizado, que está Claro. también, que los estás difundiendo Sí, a nivel sí. de todo Sudamérica, Claro, ¿cierto? claro. En tus caminos. Esto es interesante, y como podremos ver, compatriotas, acá tenemos un trabajo de un joven argentino que podríamos fácilmente nosotros llamarlo y decirle compatriota, Eso. porque somos de una patria grande que es la América, que en algún momento tenemos que convertirnos en la fuerza mundial principal, como lo que en las épocas ancestrales fueron nuestros incas. La cultura inca fue una de las culturas más grandes del mundo. Exacto. Fue una cultura que ha aportado al mundo en el tema cultural y también hasta en el tema alimenticio. Sí. Por ejemplo, la papa, la quinoa, el maíz. Unos avanzados. Son los avances más grandes que ha podido dar la cultura inca a la humanidad. Entonces, recordemos siempre eso, compatriotas, y a la vez también quedarte muy agradecido, Francisco, por tu visita, y esperamos tenerte en otra oportunidad, Sí, desde y ya. seguro que en este camino de lucha que tenemos, Sí, en está común. en común, que tenemos objetivos en común, seguramente siempre vamos a estar coordinando otros Seguro, trabajos seguro. y seguiremos avanzando Tenemos en que esto. ser el faro de la humanidad y no olvidarnos también que hace 200 años el Paraguay era una nación próspera y Francisco Solano López, el líder elegido del pueblo, fue destruido gracias a la injerencia, en ese caso de Inglaterra, que habló con el liberal conservador de Argentina, Mitre. Argentina, Uruguay y Brasil destruyeron al Paraguay. Que no se repite esa historia ahora en nuestra América con Venezuela y ni con ningún pueblo soberano de nuestra América. Y me despido con La esperanza somos todos, que dice así. Arriba, pueblo peruano. Ramón Castilla como un tambor ruge en las venas de la nación. El Taitarguedas junto a la Mauta ya se entreveran, tal como ellos dieron su ser por ver la patria florecer. Pueblo peruano sigue luchando, sigue cantando con todo el ser. Arriba, pueblo peruano, no nos quedemos callados. La esperanza somos todos, nosotros somos el cambio, hombres, mujeres y niños, obreros y campesinos. Causachun, pueblo cusqueño, semilla del soberano. Luchemos codo, con el puño levantado. Vamos, cantemos hermano, vamos, luchemos hermano. Palmas. Ahora sí llegó el momento, ahora sí hay que vencer. La patria está en nuestras manos, por eso vamos a vencer. Arriba mi pueblo peruano, que juntos hay que florecer. La patria está en nuestras manos, por eso vamos a vencer. Pueblo peruano, de mi querer. Muchas gracias, Francisco, y espera un ratito. Señores televidentes, hemos podido escuchar, disfrutar y también reflexionar con la letra, la música de nuestro compatriota Francisco Albero. Él en otra oportunidad nos estará visitando, y para pasar a la siguiente etapa de nuestro programa vamos a ir a una pequeña pausa comercial
y estaremos regresando con un entrevistado muy especial y muy importante. Y te regalo Bien. acá el Ay. disco Caminos Musicales de Ay. Nuestra América. Muchas gracias, Francisco, Y te yo sé quedo que me muy ibas a agradecido y dedicar. vamos a quedar con esto para escucharlo durante la semana, y también lo vamos a ir Eso. difundiendo en nuestros programas, Sí, sí. esta música, pero también vamos a hacer como lo que era en nuestra cultura inca, Eso. nuestro trueque. Exacto, ¿Cierto? muy bien, ¿no? Entonces nosotros te vamos a dar un trabajo que nosotros hemos realizado, un libro, Qué hermoso. ¿Cuánto lo estaba etnocacerismo- buscando eso yo? el etnocacerismo en el Perú. Sí. Es un libro donde seguramente tú también en el largo recorrido que vas a hacer lo vas a difundir Sí, con sin los duda. compatriotas. Es un pensamiento vigente, nuevo y milenario. Y justamente yo en Argentina y desde el peronismo revolucionario nos interesa todas las expresiones populares, todas las expresiones artísticas y combativas, y por supuesto nosotros lo vamos a saber difundir. Muchas gracias, Para ti, compañero. Francisco, Ahí para que lo puedas leer y Ahí difundir está. en el camino que vas. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. una próxima oportunidad. Dale, gracias y a sigamos todos. para adelante. Nos vemos. Gracias. Entramos en una pausa. Guaira Radio Televisión. Las buenas nuevas, como el aire fresco. Vía impecable, canal 8.5 HD. Líderes en tecnología digital vía fibra óptica hasta tu hogar. Impecable. Tenemos el internet más veloz de Latinoamérica. Impecable. Televisión digital Ultra HD con la mejor programación. Impecable. Solicita tu servicio llamando ya mismo al 276106. Impecable. 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 Orgullosos de ser cusqueños. Guaira Radio Televisión. Las buenas nuevas, como el aire fresco. Vía impecable, canal 8.5 HD. Guaira Radio Televisión. Las buenas nuevas, como el aire fresco. Vía impecable, canal 8.5 HD. Guaira Impecable. Líderes en tecnología digital vía fibra óptica hasta tu hogar. Impecable. Tenemos el internet más veloz de Latinoamérica. Impecable. Televisión digital Ultra HD con la mejor programación. Impecable. Solicita tu servicio llamando ya mismo al 276106. Impecable. 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 Orgullosos de ser cusqueños. Guaira Radio Televisión. Las buenas nuevas, como el aire fresco. Vía impecable, canal 8.5 HD. Guaira Radio Televisión. Las buenas nuevas, como el aire fresco. Vía impecable, canal 8.5 HD. Guaira Radio Televisión. Las buenas nuevas, como el aire fresco. Vía impecable, canal 8.5 HD. Bueno, compatriotas, nuevamente en nuestro programa Amaru. Hoy vamos a hacer también un pequeño espacio, le vamos a dar al servicio social. Porque también este programa se caracteriza por estar siempre preocupado por el servicio a la sociedad, y dentro de ese servicio a la sociedad de buscar la justicia. Tenemos un caso humano muy conmovedor, vamos a decir, que debió haber sido transmitido ayer en el programa de la señora periodista Luchi Candia, en el programa de La Verdad. Pero lamentablemente por cuestión de espacio, tiempo o algo así, no se pudo dar, pero hoy lo vamos a transmitir y vamos a pedirle a nuestro amigo Fernando
que nos los pueda pasar de un trabajador, se trata de un trabajador de la ODEGMA, siendo trabajador de ODEGMA, de este poder judicial corrupto, inmoral, que todos ya sabemos, que están cometiendo ciertas injusticias con personas de la tercera edad, y lo cual es necesario que nuestra sociedad conozca, sepa, para que pueda servir como un precedente, para que no vuelva a suceder en otros casos, en otras familias, este tipo de cosas. A ver, Fernando, ¿podrías pasar adelante el... Este lote es mía, señor. Yo compré este lote. ¿En qué año lo ha comprado? Esto lo he comprado en 2001. 2001. 2001. ¿A quién le compró? ¿En qué términos compró ese terreno? Compré del señor Patricio Contreras. El dueño es el señor Patricio. Él mismo me entregó a mis manos este lote. El día que me ha vendido, me ha traído acá y me dijo, ya, esto va a ser su lote. Es que yo he hecho poner las 4 columnas para dejar mi lote. Y después viniendo, pasando un poco tiempo, he hecho poner también la reja. Ya. Las rejas se lo llevaron, me robaron, ¿no? Me robó esa tal persona que es Alfredo Fernández. ¿Quién es Alfredo Fernández? Es un abogado que tiene su terreno acá a la espalda. Es todavía casi pariente, es esposo de mi hija mayor. Y es que él es el que me está quitando este lote. ¿Cuándo compró el terreno y cuándo empezaron estos problemas? Este problema empezó este año pasado, 2018. 18, en mes de enero, febrero. En febrero hemos empezado el juicio. El juicio empezó apenas que sacó la reja, yo he puesto denuncia a la comisaría. Y esa denuncia ha sido llevada a la fiscalía. La señora fiscal ha venido a constatar todo esto, pero no se ha hecho nada, señor. En ese entonces no había ninguna construcción. No había, todo estaba lo mismo que he dejado, lo mismo, solamente la reja que había puesto nomás se lo llevaron. Y ahora sí, encuentro que está construido, mira la puerta, señor, la puerta han puesto una puerta grande y la pared lo ha puesto de ladrillo, así es que para adentro también está haciendo la construcción, sobre que estamos sin problema. Compramos este terreno y inmediatamente a los 3 meses lo hicimos contratar las 4 columnas ya para nuestra seguridad. En eso nomás yo me puse mal, ya, y ya no podíamos construirlo inmediatamente, ¿no? Entonces mi esposa tenía que atenderme y... Dejaron el Cusco, se fueron a vivir a Lima, ¿verdad? Sí, exactamente, nos fuimos a Lima porque en Lima me han operado de la cabeza, que estuve muy grave, y el doctor me dijo de que no iba a salir ningún esfuerzo, ni estornudar con fuerza, ni hablar fuerte. Entonces por ese motivo, pero estaba en venta, ya había el letrero en venta. Claro, en venta. Lo habían puesto en venta. En venta, ahí está su número también del mismo. ¿Quién es esta persona? Es Alfredo Fernández, número de Alfredo Fernández. Vienen en enero del 2018 y sí, había un letrero que decía en venta el terreno. En venta el terreno en la pared de la otra persona. Ya, porque... Y la señora fiscal le pregunta, la señora fiscal le dice, ¿de quién es este número que está en la pared? Adentro, ¿por qué lo ha puesto en venta? Ah, ya, sí, pensaba venderlo, por eso lo he puesto en venta. ¿Y por qué va a vender lo que no es suyo, Era algo raro que nadie entendía ese momento. Yo también decía, ¿qué tiene, ¿Por qué cosa ajena se puede apropiarse sin haber puesto siquiera ni un centavo, Tenemos nuestro título, como ya está escrito en registros públicos. Hay título completo. Todo estamos al día. A la asociación todo está pagado. Acá está el testimonio que está. Y ahí está. Y este es el día que me vendió el señor Contreras. Acá tengo los documentos, su firma, su sello, todo lo tengo acá. Nada es mentira, acá lo tengo todo lo real, señor. A ver, ¿qué otro? Acá los documentos que hemos pagado, el autoavalúo todo. El autoavalúo en la Municipalidad de San Sí. Sebastián también, ¿no? Sí. Señor, en enero esto ha sido.
estaba el terreno libre. Enero de 2018. El 18. Y solamente había aviso que estaba en venta. Y ahí es donde yo llego y lo dejé eso, ¿no? Y he hecho poner la reja. Tengo 4 columnas desde el año 2000. Estas 4 columnas. ¿Cuáles son? ¿Nos puede...? Acá están, ya están viejitas, ya incluso. Ahí A ver, está. podemos ir, vamos Sí, a ver. venga usted, señor. Acá está. Estas son las... Desde el año 2000 son estas... Bueno, y se nota, ¿no? La diferencia, se como nota, que está se viejito nota, está y arriba... viejito. Arriba lo aumentó. Lo aumentó arriba, lo ha continuado arriba. Ahí está bien claro, mire. No había nada, todo pasto. Este año es lo que ha hecho este señor. Perfecto, esos son todos los documentos que ratifican la... Tenemos todos los documentos. Todo está en regla. La asociación No lo tiene. debo ni a la asociación, Ahí está, no debo los ni a la pagos de municipalidad, asociación, todo está. no debo ni al vendedor. Todo está en regla. ¿Qué le diría, señor, usted al doctor Alfredo Fernández de la ODECMA del Cusco, del Poder Judicial? Yo que me devuelva el, ¿cómo se llama? El lote, porque no lo pertenece a él. Aquí tengo todos los papeles al día. Entonces, que deje, que abra, que me deje, que ya somos ancianos y quiero vivir En paz. en este terreno. ¿Qué le diría usted al señor No Alfredo tiene que Fernández? hacernos daño, señor. Ese hombre tiene toda su fuerza, tiene trabajo seguro, tiene todo su mensual, cobra su sueldo. Nosotros ya somos mayor de edad, no tenemos casa donde vivir. Estoy alojada de mi hija que vive en Lima. Yo no tengo casa. Si quieren pueden investigar todo como estoy viviendo. ¿Qué le pide a las autoridades Que me que administran justicia? ayuden, que me ayuden, que haya justicia, señor, que haya justicia, que no haga este abuso a esta persona. Esta persona es malo, en todas partes está haciendo, yo tengo como pruebas de que está haciendo daño en todo lugar, hasta a sus sobrinos. Que ponga en coto todo esto, que haga respetarnos, señor, según la ley. Yo quisiera que nosotros ya no estamos por fuerza completa para poder adquirir otra parte, trabajar, no, sino la esperanza que tenemos es este lotecito que donde podemos vivir hasta la vida que Dios nos dé. Bueno, compatriotas, como hemos podido ver, este es un caso humano. Personas de tercera edad que están sufriendo el abuso de un familiar. Es el yerno el que está queriendo apoderarse de sus terrenos, donde estos señores quieren pasar y llegar al final de sus días dignamente. Esperemos que esto pueda llegar a su conocimiento de alguna autoridad, si es que hubiera alguna autoridad honesta en la región de Cusco, que podría alcanzar justicia de estos señores. Bueno, dicho esto, hoy presentamos acá a nuestro invitado, al ciudadano Lavrenti Rondán. Él es una persona muy enterada y entendida de la realidad nacional y política de nuestro país, como también de nuestro continente, con quien vamos a tener el gusto de hablar. Lavrenti, para nosotros, para el programa Maru, es un gusto, un honor tenerte presente acá. Tu saludo a nuestra... Muy buenos días, agradecerte, Renato, y también agradecer a ese público que nos, hasta donde tengo conocimiento, nos sintonizan a nivel del Perú, Latinoamérica y el mundo, porque la verdad es la primera vez que conozco, por intermedio de mi gran amigo Renato, el canal Guaira. Y según me estaba comentando, se están uniendo, y como hemos escuchado también al anterior gran personaje argentino, él, ¿sí?, que viene impulsando los buenos sentimientos, los buenos ideales, que debe ser y que tiene que ser así, no hay otro camino, y que se llama la civilización. La civilización quiere decir tener una vida en equilibrio, no el desequilibrio que vemos a nivel del mundo, a nivel del Perú. Yo siempre, Renato, me indigno, y donde voy y con quien comparto de repente unas letras, una reflexión, es lo siguiente: el Perú tiene
estamos bordeando 33 millones de peruanos y solamente hay 8 archimillonarios y 5 que deciden el destino de nuestra patria, que se coluden con las transnacionales que respalda la ONU, y tras de la ONU se encuentran pues el gran imperialismo yanqui, que es el capitalismo, que es Norteamérica y los grandes del mundo, que hoy por hoy vemos que si no te sometes a sus caprichos canibalescos de la explotación del hombre por el hombre despiadadamente, porque es el capitalismo, y si solamente cogemos esa palabra es, yo tengo que tener 1000 carros, 1000 yates, o sea, tengo que ser rico, yo tengo que tener un montón de dinero, yo amo el dinero, ese es el capitalismo, a diferencia del socialismo, a diferencia del comunismo, que son filosofía, es una ciencia reconocida. Y dentro de ello también el etnocacerismo, el nacionalismo de izquierda, ¿no? El que se está practicando en Bolivia, por digamos que es interesante, con Evo Morales, un hombre que no tiene doctorados, maestrías, no es blancón, no es alto, no es grande, pero está haciendo en alguna medida algo. No choca mucho Norteamérica con Bolivia, porque no es tanto como por digamos se vive en Venezuela. Ahorita le están armando a Maduro, que ha sido electo en mayo del año pasado. Ha estado ahí los veedores de España, de la ONU, de la OEA. Han visto que ha sido transparente esas elecciones, pero sin embargo, estamos viendo nosotros, y todo el pueblo venezolano lo reconoce, las Fuerzas Armadas. Si tú entras al internet y ves, digamos, apertura del año judicial, que se ha dado el 10 de enero, creo, cómo los jueces, magistrados de esto reconocen al ciudadano Maduro. Ponte a pensar nomás así ligeramente lo siguiente, lo que está sucediendo en Venezuela. El año pasado ha construido 11 universidades nacionales. Fíjate, más de 10 años, más 12 años creo desde que Caquito empezó a hacer el Lorena, acá en el Cusco, teniendo tanto dinero el Perú, el hospital de Lorena. Y acá ninguno somos capaces de sensibilizarnos y de armarnos de coraje. Es un centralismo acá, es una derecha, un pequeño grupo de la derecha, tenemos que hablar, porque está dicho así, claro, está visto claramente. Así, claramente tenemos que hablar, que no le interesa tantos descalzos, tanta ignorancia. El 77% de los colegios aquí en el Cusco está en emergencia, no se ha implementado. Hay papás y mamás en las calles que están buscando un colegio particular sin que tengan los dineros adecuados. Se ve por todo lado una injusticia, una desigualdad, y eso es producto del neoliberalismo que nos imponen todos los días a todos los pueblos latinoamericanos, mientras las potencias viven tranquilas, felices, se pasean en los mejores carros, en los mejores aviones, mientras hay un montón de descalzos por donde entran so pretexto de que vienen a ayudar con sus ONGs, la Iglesia Católica por un lado, y ahora el Grupo Comercio de Miros Quesada, que domina al Perú entero, que nos tiene bobalizados, claro. Con decirte nomás, yo tengo una pequeña academia donde yo enseño matemáticas, enseño un poco de filosofía, les enseño, aquí dice, todos dicen que es un esfuerzo estudiar. Un esfuerzo, ¿cómo? Yo siempre les pongo en chats, digo, ¿sabes qué cosa? ¿Cómo va a ser esfuerzo si la naturaleza del hombre, en su glándula, esta glándula linda, el cerebro, está hecho para almacenar información? Con esa información que almacena por naturaleza va a empezar a razonar, crear. Bueno, le explico algunas cosas, ¿no? Claro. ¿Sabes? No, profesor, dice. Es que nos ponen propagandas en la tele, hablando con los niños, esfuérzate para ser profesional. O sea, cómo nos tienen por todo lado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reconocer desde tu programa, te felicito, reconocer e invitar al pueblo, que no puede ser. O sea, José Martí decía lo siguiente, un gran pensador, asesor, pensador, el cubano, junto con Fidel Castro, decía: la ignorancia de los pueblos es su azote,
el estudio, la cultura, el conocimiento, la reflexión, un buen arte, esa buena música que hemos escuchado hace rato, ¿no? Esa música te llena de fuerza, de espíritu, de valentía para enfrentar y arreglar nuestra casa. Eso creo, en eso se está caminando, ¿no? Hace mucho tiempo confiamos pues en Ollanta. Yo he estado con Ollanta de la mano, pero después a los días que salió electo, bueno, Ollanta, será hermano de Antauro, pero y Antauro mismo lo ha criticado muchas veces en su periódico que salía, ¿no? Pero Ollanta pues fue otro servil, no vamos a adjetivar, pero ha sido lo peor, ¿no? Teníamos esa esperanza, el pueblo siempre está teniendo la esperanza, pero yo siempre digo al pueblo, hay que ponernos a leer, y todos tenemos algo de líder, algo de filósofo, de profesor, tenemos algo de periodista, y tenemos que poner, yo siempre digo, a veces estamos horas y horas en la pantalla mirando programas chatarras, programas que contaminan, nos manipulan, nos hacen comprar cosas que no debemos comprar, porque la derecha en el Perú solamente es comerciante, ni siquiera es industrial. Pues esta derecha que tenemos no es como la derecha francesa, por digamos, que fabrica carros. Acá nuestra derecha somos vendecosas, compramos cosas, le aumentamos, no se necesita mucho, ¿no? Para ser un comerciante y tener dinero, pero desde luego que en esta diferencia de clases vemos como a diario, digamos, en nuestro Perú no se puede, y también en Colombia, en todos sitios, cuando entras a navegar, investigar por el internet, ves lo que sucede. De cada 100 hogares, 90 se divorcian. Accidentes de tránsito, asaltos, y lo pasan toda la mañana, las televisoras limeñas lo pasan toda la mañana como si fuese, ya parece una novela terrorífica, las noticias que sucede solo en un país de egoístas, de insensibles, que no queremos arreglar la casa porque nos interesa más nuestro ego. Claro, como dices acá, Lavrenti, en la última parte, por ejemplo, rescatamos cuando hay gente que creen que la educación o que el estudio es un esfuerzo, ¿no? Y eso se puede ver. Un día yo me quedé perplejo cuando asistí a una graduación y el catedrático hablaba y decía, pues este es el premio, este título es el premio a vuestro esfuerzo y sacrificio durante estos años en la universidad. ¿No? O sea, imagínate ese concepto que tienen y ese concepto que se le inculca al estudiante o al joven profesional. Entonces, esas cosas son cosas que deberíamos nosotros de cambiar, y esas cosas se cambian reflexionando, pensando, porque últimamente casi nadie piensa. Por ejemplo, ¿por qué creen que los filósofos hablamos de Sócrates, de Platón 200 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, y hoy no hay filósofos de este tiempo? Tales de Mileto, 700 años antes de Cristo, ¿no? Claro. Considerado todavía como el padre de la filosofía neoclásica. Pero lo que te quiero decir, Renato, sí, todo cerebro está pensando. Está pensando, por digamos, en tener más carros, en comprarse más ropa, en mejorar otro trabajo, 2 trabajos, irás a trabajar tú también. No, pero sucede lo siguiente, que debemos pensar, todo Latinoamérica, todos los peruanos debemos pensar sí o sí en que para ver claras las cosas, para ver dónde está el mal, dónde está el patito feo, tenemos que sí o sí manejar. Todos filosofamos, solamente que hay que más información colocar al cerebro para filosofar con más exactitud y con más amplitud. Debemos, siempre digo, nosotros debemos estudiar bien economía, filosofía, administración, marketing. Es interesante estudiar el marketing porque te vas a dar cuenta cómo la gran derecha engaña y engaña. Ponte a pensar que hace poco, gracias a la publicidad de las financieras, los bancos, ¿sí?, se paran suicidándose gente porque se van a quedar sin casa, han invertido mal, queriendo hacerse millonarios, sin tener el conocimiento. En todas las bibliotecas del mundo, en su portada siempre dice lo siguiente: el conocimiento es poder. Yo siempre digo, el conocimiento es felicidad, es valentía, es civilización, es decencia. Entre un burro cargado de dinero y un amigo con conocimiento, yo siempre me voy a ir a tomar mi chicha, o voy a ir a tomar un ponche, o voy a compartir un pan con el hombre de conocimientos.
Porque siempre digo que el hombre de conocimiento, y además lo dicen los grandes pensadores, no es ratero, no es corrupto, no es insensible, no es egoísta, no es mezquino. A ver. Es lindo. Y yo acabo con lo siguiente, Renatito. Todos los lunes, sagrado en colegios nacionales y particulares, rezar. Claro, esa es una norma que tiene. Como norma, Sí, y se es una atenta norma. porque la Constitución no dice eso. Pero yo siempre invito, y tal vez estén sintonizando algunos profesores, ¿por qué no todos los lunes hacerle repetir conceptos, hacerle entender bien esos derechos humanos que nadie cumple, esos 30 artículos que son interesantes, que se ha dado en 1948, los derechos fundamentales que están en todas las constituciones, porque ahora se vive, pues, ¿no es cierto?, los estados constitucionalistas, pero ni eso enseñan, pero el Padre Nuestro sí de memoria. Multiplicar niños de tercero, cuarto de secundaria, yo tengo esa experiencia, Claro. no saben multiplicar, y como vemos las matemáticas, está en todo, está en este set, está en esta mesa, está en nosotros, pero tampoco. Entonces tenemos que inculcar a que el hombre nuevamente regrese a las bibliotecas, la lectura, no noches, tertulias, pero sí hacemos tertulias para ir con los mormones, para ir con los testigos de Jehová. Desde luego, eso es libre, ¿no? Pero nosotros, para realmente hacer un nacionalismo o un etnocacerismo, tenemos que invitar sí o sí a que el hombre se vuelva más analítico, más reflexivo, para liberarnos del yugo imperialista. Si no, nunca vamos a poder, y nuestras vidas se irán, ¿no? Claro. Porque el imperialismo no cree en nada. A Velasco Alvarado lo ha hecho matar. A Maduro lo está correteando. Se dice que a Hugo Chávez también en la comida le inyectaron, le pusieron el cáncer para que le dé. Porque no le interesa. Hombres que se erigen, que se hacen realmente revolucionarios, porque revolución es cambio, es transformación. Y una sociedad, o sea, 33 millones, 12 millones de peruanos que viven en pobreza, tiene que haber una revolución, un cambio, una innovación. Tenemos que limpiar la casa, tenemos que ser dueños de nuestra casa, dueños de nuestra riqueza natural, y de estos programas, como tú los llevas, y que también quedas invitado al Canal 41. Gracias, yo apoyo también ahí, teniendo programas televisivos. Gracias, Lavrenti. Como tú dices, como tú acabas de decir, ¿no? El capitalismo, pues, siempre ha sido el crimen organizado. Claro, el claro. sinónimo de crimen organizado es el capitalismo. Fruto de Santauro. Claro. Entonces, el tema acá es de que cuando decimos que no dejan pensar, el capitalismo lo que hace es adormecer la mente del pueblo, adormecer la mente de la sociedad. Entonces, los que piensan, los capitalistas que piensan, son los que están arriba nomás, los que dominan. Ellos filosofan, ellos piensan, trazan estrategias, cómo manejar a ese pueblo adormecido, o a ese hato de borregos, vamos a decir, porque para ellos es eso. Así es. Para ellos es eso. O sea, ¿por qué? Porque no te dejan pensar. No te dejan pensar con lo que te bombardean en los medios de comunicación. Por ejemplo, ahora han bombardeado a tal extremo de que en Venezuela no hay democracia, de que en Venezuela su presidente Maduro es un presidente ilegal, inconstitucional. Entonces, como dice Antauro, este corral de humanoides, humanoide es un ser humano que no piensa, que tiene el cerebro adormecido. Sí. Este corral de humanoides que dicen: luchemos por defender la democracia en Venezuela. Entonces, este mismo autoproclamado presidente de Venezuela, Godoy creo que en Colombia, en la calle se ha proclamado. Él está proponiendo que haya la invasión militar a Venezuela. O sea, él está proponiendo que a su país invadan militarmente. ¿Eso con qué podríamos comparar? Es como si yo pidiera que a mi madre violen. Claro. Es algo parecido a lo que está pidiendo este presidente. Entonces, ¿por qué estas situaciones se dan? Y este pueblo de humanoides, este corral de humanoides, que lo que pretendemos nosotros del programa Amaru, con tu programa, con tus planteamientos, con el planteamiento de Francisco Albero, que nos ha acompañado un rato antes, es convertir este corral de humanoides en una nación de ciudadanos, porque un ciudadano es el que piensa, el que filosofa, el que analiza. Claro, pero lógico, lamentablemente, digamos, te ponen en la cabeza que la política es mala.
Claro. Y no, yo no quiero saber nada con la política, o sea, los jóvenes dicen con la política. Pero si solamente entendemos política, viene de polis, polis es ciudad, y la política hacemos todos. Con solo respirar ya somos políticos, porque somos pensantes. No va a ser política los perros o la vaca. El hombre tiene ese privilegio de razonar. Es político porque vives en las polis, en los ciudadanos, y por naturaleza eres un ente social. Y eres político porque te pones de acuerdo para regular tu conducta buscando el bienestar, buscando la paz. En el Perú nomás, con tantos abogados, ¿sabes cuántos abogados tenemos en el Cusco? 8.200 abogados. En el Cusco nomás puede suceder 8.200 abogados y parece que no saben desde ese tema humano que has pasado hace rato, ¿no es cierto? O sea, debe haber algún mal biológico en los cerebros, porque no saben ni siquiera, o sea, llevarlo a la acción el concepto de derecho. Derecho es el conjunto de normas que regula la conducta del hombre para la seguridad, la paz, el bienestar, buscando el bien común, el bien de todos, ¿sí? Teniendo como principio, como valor fundamental, la justicia. Los abogados parece que se olvidan, no sé cómo estarán sacando las universidades. Pero yo siempre voy a contradecir esto. No bola de humanoides. Son seres humanos lindos e interesantes. Con este pueblo, nosotros que somos pueblo trabajador, luchador, desde temprano están saliendo a trabajar, empujando sus carretas, ¿sí? Para que otros se lleven. No son, sino que sencillamente yo llamaría humanoides a todos aquellos que por un puñado de plata, de oro, se esclavizan al capricho de la superestructura de las sociedades que está amarrado con los capitalistas, que lo tienen nuestro dinero, porque el dinero sale del trabajo del hombre. Jugando con la naturaleza, siempre se ha hecho la riqueza así, sino que los hombres se esclavizan. Claro, eso lo han dicho todavía Campanella en 1670, antes todavía de Carlos Marx, lo ha dicho en la época ilustracionista Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Por eso el pueblo francés en aquel entonces, en 1789, sí, por primera vez en el mundo se va pues María Antonieta con Luis XVI a la guillotina. Sacan las Biblias, los rosarios, dice, ni más seremos gobernados por ningún hombre que diga que el divino, la divinidad ha dicho que se gobierne así. Hoy seremos gobernados bajo el manto de la razón, de la inteligencia. Y el inteligente siempre va a querer caminar en libertad, en tranquilidad. Todas sus casas del hombre inteligente va a ser su casa, porque el hombre inteligente está lleno de valores. Pero en esta sociedad tienes que caminar con tu piedra o con tu palo y temblando. Si se acerca alguien tienes que ver, porque estamos plagados. Aparte de que nuestras instituciones están plagadas de delincuentes, de desnaturalizados, también la sociedad que genera la lucha de clases, bastante males sociales tenemos que ir combatiendo poco a poco. Sabemos tú y yo que lo que hacemos de repente es la milésima o la nonésima parte del gramo, pero en algo estaremos contribuyendo, porque a veces digo, bueno, hasta me duele la garganta, pero digo, con que uno haya filosofado, o en un mes que uno se convierta en algo interesante, me basta para morir tranquilo. Claro, el tema es ese, ¿no? Como tú acabas de decir, lamentablemente, pues en el Perú tenemos una pequeña élite que son pues gente carentes de valores, ¿no es cierto? Entonces lo único que buscan es someter al ser humano, someter a la sociedad. Imagínate, el mismo Estado está gobernado por esas 8 o 9 familias poderosas que tenemos. Es por eso que los que más impuestos pagamos somos los del pueblo. Ellos, esas 8 o 9 familias, no pagan impuestos. Sus empresas no pagan impuestos, o si dicen que pagan, simplemente no les da la gana de pagar, claro. y se acabó el asunto. Pero a nosotros sí nos persiguen, ¿cierto? Somos perseguidos por esta famosa SUNAT que han creado ellos para ser perseguidos, y esto no ha cambiado.
no ha cambiado, porque en la época de la colonia también pagaban impuestos los colonizados, ¿no es cierto? Entonces lo que ha cambiado son las formas, pero no cambia el fondo. El fondo sigue siendo el mismo, y el tema es de que ese fondo lo tenemos que cambiar gente como tú, como Francisco, como muchos compatriotas, con pensamientos renovadores, con pensamientos revolucionarios, en una palabra. Y como verás, pues bueno, se nos ha quedado muchas cosas que hablar, el tiempo es muy corto en televisión. En radio o en televisión. Lavrenti, tenemos que sintetizar algunas cosas. Habrá oportunidad en los siguientes programas, desde ya anteladamente te invito a que podamos participar en los siguientes programas, también en los siguientes domingos que tengamos, así con personas que puedan despercudir para descolonizar la mente de nuestra sociedad, porque tenemos una sociedad pues con la mente colonizada, vamos a decir, por los medios de información que nos bombardean con todo tipo de cosas. Hay mucho que hablar sobre Venezuela, hay mucho que hablar sobre la sociedad. Y alguito más, y siempre recomendar a todos los televidentes, agradecerles y felicitarles, ¿no? Y felicitarte a ti, y siempre recomendar lo siguiente: a nuestros niños no hay que comprar el celular, porque el celular está bestializando, está volviendo ocioso para leer, o sea, está inutilizando, ya lo han dicho entendidos a nivel mundial, 1, y 2, todas las mañanas hay que hacer leer a nuestros niños la constitución política, sociología, filosofía, sí o sí. Eso se llama decencia, eso es civilización. Hombre que no domina cultura general puede ser cualquier cosa. Yo siempre digo, incluso el chancho tiene más valor que un hombre sin cultura, porque el chancho todavía sale en un chicharrón rico, pero un hombre que no tenga cultura, que no sepa historia universal, que no sepa, o sea, no es hombre, puede ser cualquier cosa. A leer es la única forma en que vamos a enfrentar todo esto, lo que vemos, lo que sucede en nuestro Perú, en nuestro Latinoamérica y en el mundo entero, por donde entran los ingleses con sus capitales a robar, a violar y todas las cosas que se ve, trata de humanos, discriminación, y tenemos que seguir diciéndolo, porque eso es la tarea de un hombre que al menos cree que es pensante. Muchas gracias por tus reflexiones, Lavrenti, y también para culminar nuestro programa, pues vamos y aunando al comentario que tú haces, esta célebre frase de José Martí, ¿no?, que decía: un hombre culto es un hombre libre. Así ¿cierto? es. Entonces, ese que sea el pensamiento que finalice nuestro programa, con la frase del célebre pensador José Martí: un hombre culto es un hombre libre, de acuerdo a lo que Lavrenti nos ha explicado y nos ha planteado en este su programa Amaru. Una vez más, compatriotas, quedándoles muy agradecido por haber estado una vez más frente a ustedes, y ustedes siguiendo nuestro programa, invitarlos en los siguientes programas. También vamos a tener siempre la presencia acá del profesor Lavrenti Rondán. Hasta el próximo domingo, y que sea una semana positiva, una semana activa para todos, compatriotas. Hasta el próximo domingo. Quiero decirle a mi pueblo que aún nos queda esperanza de construir Perú nuevo, que aún nos queda esperanza de construir Perú nuevo. En costa, sierra y selva, sur, norte y centro. En costa, sierra y selva, sur, norte y centro. Todos estamos unidos para votar por Antauro. Todos estamos unidos para votar por Antauro. Perú, 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 Ñogandaquiqui, Perú, 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 Ñogancuyaiqui. Este 2021
y de la corrupción. Vamos, hermano Antauro, el pueblo está contigo. Con fuerza y con valía sabemos que lo lograrás. Sangre de Inca, corazón noble, Antauro amigo, vamos a ganar. Sangre de Inca, corazón noble, Antauro mala por el Perú. Inca Payaguar, Nincuya Cuxunju, Antauro amigo, vamos a ganar. Inca Payaguar, Nincuya Cuxunju, Antauro mala por el Perú. Guaira Radio Televisión. Las buenas nuevas, como el aire fresco. Vía impecable, canal 8.5 HD. Impecable. Líderes en tecnología digital vía fibra óptica hasta tu hogar. Impecable.